Hola, te habla Karina Falcón para la Mujer Lunar y Carpa Lunar. Y en esta clase te quiero hablar acerca del síndrome de Peter Pan o el síndrome también de Tinkerbell, Campanita o Wendy, que el síndrome de Peter Pan es descrito en 1983 por Dan Keeley, que nombra síndrome a este patrón de comportamiento pautado por la resistencia a convertirse, a que una persona tiene para convertirse en adulto, adulta y tomar responsabilidades, y en donde predomina una fantasía respecto a la juventud eterna, una idealización de la juventud. Y hay características muy específicas de este síndrome. Estas características tienen que ver con el comportamiento, con la inmadurez emocional, con la inmadurez social, con la imposibilidad y la resistencia a construir vínculos. Hay una compulsión por no crecer. Entonces, si estamos hablando de sombras de viento, las sombras de este tiempo, el arquetipo, por ejemplo, geminiano, en donde se puede ser joven de corazón, pero se va aceptando los ritos de paso, el paso a la adultez, a la madurez, una persona que va cumpliendo años y con ello también espera desarrollar diferentes capacidades y perder también ciertos aspectos, ¿verdad?, de su propia cronología biológica, de su propio pensar, de la manera en cómo va adquiriendo otra serie de características, cualidades que tienen que ver con el paso a la adultez y posteriormente al sosiego de la senectud, y que no necesariamente por eso no se es joven de corazón. Y aquí vamos a ver una inversión de este mito o de esta historia sagrada. Uno de las sombras más visibles que tenemos, la tenemos como muy asequible, ¿verdad? Y culturalmente también es algo que se incentiva, es justo esta sombra de la adultescencia. El síndrome de Peter Pan seguramente lo hemos escuchado, pero pocas veces quizás hemos escuchado el concepto de adultescencia. En la adultescencia es la compulsión por no crecer. La adultescencia es una compulsión, una obsesión por lo juvenil, por lucir jóvenes, por parecer más jóvenes de lo que se es, verse, ¿verdad? Más jóvenes, vestir, gustar cosas que a los jóvenes les gustan. Y cuando estamos hablando de juventud, de adultescencia, ¿verdad? Y de esta obsesión por la juventud, estamos hablando que la adultescencia acontece después del primer retorno de Saturno. Cuando la persona tiene 29, 30 años, por supuesto, a los 40, a los 50, incluso a los 60, ahí es cuando estamos hablando de adultescencia. El término adultescencia quizá no estaría configurado para personas que tienen 25, 26, 27 años. Astrológicamente vemos que el gran salto de madurez se da justo a partir de los 28, 29 años con el retorno de Saturno, y que hay una crisis de medicina, hay una crisis de dones y talentos, y también hay una necesidad de madurar. Y esta maduración se abraza, se toma voluntariamente después de los 33 años. Después de los 33 años, simbólicamente, hay una entrega a la voluntad. Por voluntad, yo quiero hacer esto con lo que me tocó vivir, con los padres que tuve. Yo elijo dedicarme ahora a esto o a esto otro, la profesión, la vocación, por decisión propia y por voluntad se elige la vida, ¿verdad? Más allá de lo que pudo haber pasado con los padres, con el entorno de crianza, con el origen. Esto no quiere decir que después de los 33 años esté todo resuelto, pero sí quiere decir que se puede tener un precedente, puede preceder la voluntad, el deseo de transformar. Y muchas veces lo que vamos a ver es que personas que tienen 30, 33 años, 40 años, 50 años, siguen responsabilizando a sus padres,
por sus comportamientos o siguen diciendo que por tal trauma de la infancia, por tal situación, porque el contexto sociocultural, y no quiere decir que esto no sea cierto, claro que tiene relevancia, pero es verdad que a partir de los 28, 29 años se nos pide que nuestra voluntad, nuestra determinación, nuestro deseo de crecer y evolucionar sea lo que nos guíe, lo que procuremos. Entonces, sí o sí, una persona que cruza la crisis de talentos, el retorno de Saturno de los 28, 29 años, se espera que desde un lugar saludable pueda hacer lo mejor que puede con lo que tiene y siempre a favor de su comunidad, a favor de esa persona misma, de él o de ella, en beneficio también y en constancia de sus vínculos. ¿Y qué sucede en la adultecencia? Que conforme estas personas toman una mayor edad, cruzan los 28 años, parece que se aferran a estar en la eterna adolescencia o la eterna juventud. Cuando tienen 40 años, esas crisis, en lugar de conducirlos a una mayor madurez, estabilidad, no solamente financiera, pero en muchos aspectos de su vida, se resisten y se resisten y quieren lucir más jóvenes, quieren salir con personas más jóvenes, quieren hacer cosas de personas de 20 años, quieren separarse, quieren evadir a toda costa la responsabilidad y esa es una de las primeras claves que vemos en la adultecencia. Hay una gran obsesión por la juventud y un gran miedo y una gran evasión a la responsabilidad. Entonces, cuando Dan Keeley habla de este síndrome de Peter Pan en 1983, él detecta un patrón de comportamiento que está pautado por la resistencia de las personas a convertirse en adultos y adultas funcionales. Y además una fantasía idealizada de la juventud, un deseo, ¿verdad?, de vivir esa idealización de la juventud. Todo lo que invita a madurar a esta persona, y esta es una de las claves más importantes, lo va a observar como una opresión. Eso es muy común verlo en estas personas. Y es importante que podamos empezar a educarnos, no solamente psicoeducarnos, pero también educarnos en las posibilidades de la percepción, de la intuición, de la mentalización que tiene que ver con esta intuición para entender cómo nos estamos moviendo en el mundo, para tener un cultivo del pensamiento crítico y permitirnos cada vez más crecer y desarrollarnos no solamente en lo personal, sino también con nuestros vínculos en las comunidades. Y para poder observarlo necesitamos escuchar estos discursos, esta sombra, que es una sombra bastante de aire, bastante geminiana, que es esta compulsión por quedarse pequeño, que es esta vivencia imposible, entre comillas, de crecer. Y entonces, lo primero es que vamos a escuchar en este discurso, en estas personas, una referencia a la opresión cuando se les invita a tomar compromisos que son propios de un adulto. Entonces, si por ejemplo le dices a una persona que es importante que tenga una economía estable, que cuente con recursos propios, que madure en sus vínculos, que se permita cierta estabilidad económica, un trabajo, un proyecto echado a andar, un emprendimiento, si eso es lo que quiere y no quiere tener un empleo fijo, tener ahorros, ser pues un adulto, adulta funcional y hacerse cargo de su propio orden, lo van a observar como una opresión y lo van a expresar así, como me estás pidiendo demasiado, estás siendo demasiado severo o severa, me estás oprimiendo porque me estás pidiendo que yo sea un adulto funcional. Todo esto se toma por este tipo de personas que tienen estas características, que están viviendo este síndrome de Peter Pan o esta experiencia de la adultecencia, se toma como una opresión o como egoísmo por parte de la otra persona. Y si nos damos cuenta, estas características son propias de los adolescentes.
La adolescencia es un paso fisiológico, biológico, neurológico, que requiere que haya cierta rebeldía, que haya un proceso de individuación y una vez que ese proceso de individuación es conducido, es llevado a cabo, entonces esa persona puede empezar a funcionar como un adulto joven y posteriormente un adulto maduro. Pero la adolescencia tiene su porqué y la manera en cómo los adolescentes piensan, la poda, por ejemplo, neurológica a la que también la que habitan, ¿verdad? En esa edad es normal. Eso sí es normal. Eso no es patológico. Lo que es patológico es tener adultos de 30 o 40 años que no pueden hacerse cargo de sí mismos. Y también hay una gran disposición de otros adultos hiperresponsables que se convierten en sus parejas de tomar responsabilidad por esa persona que está en esa etapa de adultecencia, está en esa resistencia a crecer. Entonces, algo que pasa es que cuando se les invita a tomar, a madurar en sus vínculos, cuando se les dice, hey, pero deberías tener ya un ahorro, deberías hacerte cargo de tu orden, o por qué no tienes tal o cual cosa, o por qué no has alcanzado tal o cual cosa, siempre lo toma como que el otro está siendo egoísta. Y se le puede decir incluso, ¿no? O sea, si es como si le dijeras, oye, te va a tocar tanto de la renta, ¿verdad? De este espacio que estamos compartiendo. Y esa otra persona va a decir, es que eres un egoísta, es que cómo es posible que me estés pidiendo esto, es que todo lo que te importa tiene que ver con obligaciones, eres don perfecto o doña perfecta, ¿verdad? O, oye, es que hay que darle mantenimiento a la casa, hay que darle mantenimiento al auto, hay que hacer tal o cual cosa. El hiperresponsable usualmente es el que va a decir, está faltando esto otro, y como si el adultecente no lo hace, el hiperresponsable sí va a tomar ese cargo, empieza poco a poco a ser muy disfuncional, pero cuando se le invita a tomar responsabilidad, cuando se le invita a cumplir con sus obligaciones y sus compromisos, el adultecente o la adultecente va a decir que no, va a decir que es terrible, que siempre la otra persona la está presionando para que haga las cosas o lo está presionando para que haga las cosas. Hay frases como siempre ves que hay algo por hacer, nada te parece, todo lo quieres perfecto, cuando en realidad se le está invitando a que sea un adulto o una adulta funcional. Y hay casos en donde esta experiencia y esta vivencia es muy visible, pero hay otros casos en donde se utiliza la manipulación y que parece que en realidad no estamos frente a esa situación, que simplemente pensamos que quizá la pareja, la amistad, la persona es una persona que tiene ciertos conflictos, porque además también quizá la estamos viendo que va a talleres, que hace ceremonias, que va a temazcales, que tiene todo un camino de desarrollo humano, entre comillas, y pensamos que no ese es el caso. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que para este tipo de personas, justo todo el dulce y todo lo que implica estas herramientas, ¿verdad? De la espiritualidad o del desarrollo humano, le permiten poder esconder estas fracturas en su manera de conducirse, en su comportamiento. Entonces, probablemente son personas que parecen por fuera funcionales, que son personas que a lo mejor se levantan temprano, que sostienen una rutina, que parece que tienen una casa propia, que parece que tienen una madurez emocional y que pueden sostener compromisos vinculares. Sin embargo, cuando se les invita a un espacio más íntimo, ¿verdad? A tomar compromisos, lo ven como opresión, lo ven como algo que no debería ser. O incluso vamos a encontrar una manipulación bastante velada, ¿verdad? En donde esconden su baja tolerancia a la frustración.
Es como si de pronto se les invita a hacer algo diferente o se les pone un límite y entonces estas personas empiezan a decir que eres una persona desconsiderada, que eres una persona egoísta, empiezan a culpar al otro para no atender su propia tolerancia a la frustración, no trabajar su tolerancia a la frustración. Cuando expresan un deseo, se espera que la otra persona, ya sea la pareja, el jefe, la amistad, haga lo que se dice, lo que quiere, ¿verdad? El adultecente o la adultecente espera que la otra persona cumplan sus deseos o satisfagan o consideren lo que están queriendo y están pidiendo o exigiendo. Y si no, se toma como egoísmo. Y lo vas a escuchar, te van a decir, es que eres muy egoísta, es que solo te interesa el orden, el dinero, solo te interesa tal o cual cosa. Detrás de ese discurso hay una resistencia a crecer, hay una resistencia a tomar responsabilidad. Hay una baja tolerancia a la frustración que no se está buscando resolverla, ¿verdad? Simplemente lo toma en un discurso de egoísmo y retuerce la perspectiva. Usan el chantaje para hacerse ver como oprimidas, como personas oprimidas. Y ahí vamos con la parte más oscura de esta adultecencia o de este Peter Pan, esta campanita o Wendy que quieren quedarse pequeñitos, ¿verdad? No siempre esta sombra se observa como la clásica persona que vemos que no hace nada de su vida, sino que muchas veces por fuera parecen personas de verdad funcionales, personas que incluso son capaces de ir a terapia para poder resolver conflictos internos, pero que en realidad utilizan todo esto como una pantalla. Y ese tipo de personas son las personas más perversas porque una vez que te relacionas con ellas, van a hacerte culpable. Y ahí ya estamos hablando no solamente de un síndrome, sino que estamos hablando de un trastorno y estamos hablando de otra configuración de cosas, ¿verdad? Que yo no soy psicóloga y yo no lo puedo hablar y no lo puedo describir, pero sí hay desde la psicología observaciones de otro tipo de aspectos en esa personalidad y comportamiento que ya no son un síndrome, sino que se vuelven un trastorno. Hay un trastorno ahí. Entonces, en esta adultecencia, las personas hacen una apología por no tener hijos. Eso también lo vas a ver mucho en el discurso de las personas adultecentes. Celebran no tener hijos. Es algo que les da gozo y les da placer. No tenemos hijos. ¿Ya cuántos años tenemos y no tenemos hijos? Em, Buscan espacios que son solo para adultos. No les gusta tener niños cerca. Si las hermanas, las amistades tienen hijos o hijas, es conflictivo, es como si lo sintieran como una opresión. Es que está visitándome en la casa y trae a su hijo, trae a su hija y lo ven como una opresión, como si estuvieran quitándole el espacio, su libertad. Y claro, porque en sus propios ojos ellos y ellas se ven como eternos jóvenes. Entonces es como la jovencita que no tiene su espacio, la adolescente que siente que le invaden su espacio y que cierra la puerta y que le pone un letrero afuera de nadie entre. Exactamente así viven su propia psique. Entonces, mucho vas a ver el discurso de los adultecentes celebrando el no tener hijos, el no comprar pañales, el no tener esa responsabilidad. Extrañamente, buscan espacios en donde solamente se reciben adultos, porque justo la celebración y el gozo es no tener que tomar esa responsabilidad, porque un hijo o una hija sí o sí te van a llevar, te van a forzar a ir a ese espacio de madurez. Entonces es como si esta resistencia se celebrara porque no han, entre comillas, caído, ¿verdad? En la maternidad o en la paternidad. Y critican mucho a las personas que tienen hijos o hijas, o cuando ven que las personas a su alrededor, hermanos, hermanas, amistades, atienden a sus hijos y a sus hijas, el comentario es, yo por eso no tengo hijos. Ay, qué bueno que no tenemos hijos. Ay, qué bueno que no quiero tener hijos. Porque siempre esa responsabilidad, la responsabilidad de una casa, la responsabilidad de un trabajo, de ser una persona funcional, una persona constante,
se observa como algo que no debe ser, como algo patológico o algo como opresión, ¿verdad? Entonces es como si su victoria adultecente fuera seguir sin madurez y sin responsabilidad. Las personas adultecentes tienen dependencias emocionales y económicas. Es muy común ver a personas adultecentes que dependen del papá, que tienen 40, 50 años y siguen trayendo la tarjeta de crédito de la mamá o del papá o del tío o la pareja, pero muchas veces no pueden con su propio gasto, con su propia responsabilidad económica y emocional. Entonces, necesitan siempre un apoyo, que puede ser un apoyo emocional o económico, y por tanto esto también se vuelve en una necesidad de controlar al otro y manipularlo emocionalmente para que se quede, para que me dé su tarjeta por sentirse culpable, para que me apoye cuando yo necesite algo. Conozco personas adultecentes que tienen más de 40 años y si el celular o el móvil se les descompone, llaman a su papá o a su mamá para que les reponga el celular. Y otro foco, ¿verdad? Rojo, pues es que los padres y las madres sí atienden eso y que muchas veces van a buscar personas hiperresponsables como parejas para que la pareja pueda satisfacer esa necesidad básica, porque no es una necesidad eh, de lujo que sí lo puede haber, pero casi siempre son cosas elementales. O sea, una persona adultecente no se sostiene económicamente. Pasa de los 28 años y no tiene un espacio en donde vivir, ya sea de renta o no tiene ni la posibilidad de hacerlo, porque a lo mejor elige estar en casa de sus padres porque quiere en estos momentos hacer un ahorro o tiene una mira a largo plazo. No, la persona adultecente no, ni siquiera tiene la posibilidad, no ha llegado a contemplar hacerse de recursos personales por esta sobreprotección que ha tenido para ser una persona funcional y tener un trabajo o la posibilidad de rentar un espacio, la posibilidad de tener independencia económica. Y podría parecer que sí, porque te cuentan como que tienen proyectos o te cuentan que recién soltaron un trabajo y que bueno, están en un proceso como de transición, pero ese proceso de transición es un proceso de años, es un proceso en donde los puedes ver claramente que les gusta una cosa y a los 2 o 3 años les gusta otra, que se comprometen de momento con una disciplina y nunca terminan de desarrollarla. Nunca hay una constancia, siempre hay como un proyecto en construcción, pero nunca hay un proyecto que ya hicieron, que están en la posibilidad, siendo constantes con ese proyecto o un trabajo fijo. Eso es muy común en los adultecentes, ¿no? Que te cuentan de que alguna vez trabajaron y que, bueno, se dieron de baja y que porque querían emprender y que el emprendimiento nada más no termina de suceder y no saben por qué, porque encuentran muchísimos beneficios no haciéndose responsables. Hay un miedo terrible, hay un pavor, se siente como una gran opresión. Entonces, tienen una dependencia emocional o económica y o económica arraigada, ya sea con su padre, su madre o figuras paternas o maternas y tienen un gran deseo de controlar a esas personas y las controlan a través de berrinches, pidiendo su atención total, mienten acerca de que les pasan cosas o que se sienten mal o que algo pasó y entonces captan toda la atención de la otra persona, ya sea del padre, la madre o la pareja. Cuando ya tienen una pareja, es como que la pareja, en cuanto empieza a hacer su vida propia como un adulto maduro, tiene sus proyectos, tiene su individuación, se ven muy forzadas a manipular y cachar la atención de su pareja para controlarla con berrinches, exigiendo, ¿verdad? Y si la pareja no cede, le dicen que es una egoísta. Em, entonces siempre están necesitando de los demás. Son personas que usualmente piden favores para cosas esenciales que muchas veces no tienen para pagar cosas elementales, como por ejemplo si van a una comida con los amigos, son las personas que no tienen para pagar su estacionamiento, ¿no?
o a veces no tienen para pagar su propio alimento y tienen que sacar la tarjeta del papá o la mamá para que puedan alcanzar a cubrir sus gastos. Y si alguien le pregunta o alguien le dice o alguien le hace ver esto, lo ven como que no tiene por qué meterse en su vida, que es una persona egoísta, que las circunstancias que son distintas, ¿verdad? Mucho pone el contexto como sociocultural. Entonces, vamos a tener también aquí la manipulación, el chantaje, justo para hacerse ver como personas oprimidas o personas que han tenido contextos distintos y que han estado en desventaja y que están constantemente apegadas a un futuro que no llega. Y aquí es en donde encontramos una sombra que es todavía más oscura y más perversa. Y que aquí es cuando lo que yo observo es que pasa de ser un síndrome a ser un trastorno, pero que también ahí está y que son signos de adultecencia. Y que por supuesto esto tiene que ver con el mal contemporáneo, los males contemporáneos. Si bien siempre han existido personas que son irresponsables, que no se pueden hacer cargo de sí mismas, que de repente les decimos, o antes, ¿verdad? Se les decía como los buenos para nada. Algo que está pasando en esta cultura que está muy enfocada, ¿verdad? En la adolescencia, en pautar la adolescencia en diferentes generaciones, en que los adultos se sientan adolescentes, en una cultura adolescentrista y una cultura de la inmediatez, vamos a encontrar el discurso de el oprimido o el discurso de la oprimida. Y esta es una sombra colectiva, es una sombra de este tiempo, es una sombra contemporánea, es una sombra que es muy perversa porque por fuera parece que la persona es una persona funcional, de buen corazón y buena intención. Sin embargo, cuando empiezas a relacionarte con ella, hay cosas que no te hacen sentido y que esta cultura de la inmediatez favorece que estas personas puedan vincularse, manipular, mentir y nadie les diga nada por este discurso de la opresión, este discurso del oprimido, la oprimido o el discurso de la víctima, ¿verdad? Que es este victimismo instrumentalizado. Entonces, esta cultura de la inmediatez nos dice, pues si quieres algo, tómalo. Si quieres ser feliz, ve por tu felicidad, que no te importen tus vínculos. Si necesitas ser feliz, deja a tu pareja, deja a tus hijos, que no te preocupe, puedes dejar, no te preocupe crecer a tus hijos, le puedes dejar a tu pareja em, la custodia total y tú vete a viajar por el mundo. eh, esta cultura de la inmediatez nos dice, en este momento no eres feliz con tu día a día, con tu cotidiano, necesitas dopamina, ve al centro comercial, ve a hacer un viaje al interior de tu país, ve a hacer un viaje internacional, consíguete otra persona. A lo mejor la narrativa que estás viviendo con esa pareja ya no te gusta, entonces ve y lucha por tu felicidad. Y lo veo a diario en stories, en redes sociales, en donde las personas dicen, contenta estoy por este nuevo inicio y con el corazón abierto y endulzan toda una serie de irresponsabilidad y tenebrosidad que hay debajo. Porque cuando empiezas a vincularte con esas personas y empiezas a ver esta construcción, ¿verdad? De su personalidad, de su comportamiento, te das cuenta que muchas veces son personas que todo el tiempo están manipulando y todo el tiempo están mintiendo, que tienen una aversión al largo plazo, que el largo plazo en nuestra cultura solamente se ve en las mensualidades y en los pagos a cambio de la inmediatez. O sea, para que tú tengas una experiencia aquí y ahora, no importa cuál sea la experiencia que quieras tener, ya la puedes tener. O sea, sumérgete, ¿verdad? Haz una inmersión en eso que quieres hacer. Ah, te lo puedo dar a un pago de largo plazo, de tal manera que puedas tener esto inmediato. Y exactamente las personas, las adultecentes y personas que no solamente tienen un síndrome de Peter Pan o de Campanita o Wendy, sino que ya se vuelve un trastorno, son personas que también así hacen con sus vínculos afectivos.
Entonces es, si a esta persona puedo sacarle un curso, un taller, una información y luego venderlo, y eso me va a costar la amistad, no me importa. Si a esta persona puedo extraerle algún beneficio económico, emocional o incluso que pueda obtener dopamina, no me importa, la voy a utilizar. Y eso me va a costar, por supuesto, la relación, pero no importa. Entonces tienen que cubrir mentira tras mentira y luego encubrir con manipulaciones. Hay una aversión a largo plazo. Es como no me veo con esta persona a largo plazo. No hay sentido del compromiso a largo plazo, ¿no? ¿Para qué yo quiero cultivar una relación, verdad? Implica compromiso, implica responsabilidad, hay una aversión a la responsabilidad. Estas personas culpan al que logra más y tienen una profunda envidia, incluso por su pareja. Si su pareja es una persona enfocada, determinada, hiperresponsable, van a envidiar a su pareja y van a hacer diferentes cosas para manipular la atención de la pareja y que la pareja no vaya a su éxito. Y hay un gozo, hay una perversión en esto, ¿verdad? El adultecente o la adultecente, cuando llegan a estos espacios perversos y de oscuridad, sienten un gozo por la destrucción de las personas que están alrededor, porque les pasen cosas malas, porque piensan que si les pasan cosas malas, entonces a ellos no les está yendo tan mal. Entonces, tienen una envidia terrible a las personas que han logrado más. También dicen como cosas como es que tu contexto es distinto, es que em, a ti es que tú porque solo te has enfocado en el dinero o tú porque solamente eres materialista. Sin embargo, cuando ves su discurso y lo comparas a tu propia realidad, porque también es posible que te hagan sentir culpable, te vas a dar cuenta y vas a pensar, a ver, esa persona y yo tenemos la misma edad, hemos tenido más o menos las mismas oportunidades, no varía, ¿verdad? Esas oportunidades son distintas porque venimos de familias distintas, pero nos conocimos en un mismo contexto en donde hay muchas cosas que en el contexto sí son equilibradas, ¿verdad? Y sin embargo, yo tengo estabilidad financiera, yo tengo estabilidad emocional y la otra persona no lo tiene. Constantemente está cambiando de pareja, constantemente está engañando a las parejas que tiene, constantemente está diciendo que ay, ¿por qué universo? ¿Por qué le pones tus batallas más difíciles a tus guerreros, más lo que sea, ¿verdad? Ese tipo de cosas que son un discurso bastante adultecente. Em, y entonces lo ves y dices, bueno, si tengo pensamiento crítico, me voy a dar cuenta que esa persona está cayendo en esta obnubilación o en esta cosa difusa de el adolescentrismo, ¿verdad? Y de que cada vez se les incentiva más a las personas adultas a no tomar responsabilidad y que probablemente esta persona tiene alguna situación de comportamiento que la hace evadir esa toma de responsabilidad. Y entonces no es una cuestión de el contexto, hay claramente cosas que sí son de contexto, pero en este discurso tú te vas a dar cuenta que no es el contexto, que realmente es algo que tiene que ver con la voluntad de que esa persona quiere prolongar su estilo de vida adolescente, hasta la manera como se viste. Las vas a ver con ropa, pues que parecen niñas, ¿verdad? Hablan como niñas muchas veces, son niños. La manera en cómo se visten, cómo están, pues tú los ves y parecen mucho más jóvenes de lo que realmente son, pero no por una cuestión de autocuidado, sino por una cuestión bastante buscada. Son personas que a veces usan shorts y usan tenis y las ves con tenis y con ropa y con una manera estética que tiene que ver con una persona de 10 años menos, ¿no? Insisten mucho e incluso este tipo de mujer, por ejemplo, como Campanita, pues son personas que parecen niñas, literalmente, que tú las observas y actúan, se ríen como niñas, hablan como niñas cuando te invitan a algo, ¿verdad? Y tienen que estar como frente al público o hacen a lo mejor un video, un reel, lo que sea. Tú
ves que parecen unas niñas y son personas que a lo mejor ya tienen 30, 40 años, 50 años y que cuando tú las observas, sus maneras, sus formas son como de una niña. Entonces utilizan estos estilos, utilizan estos recursos para prolongar un estilo de vida adolescente, una celebración de la libertad infantil, ¿verdad? Como los padres nunca tienen la razón, los padres son la raíz de todo mal, sin embargo, papá, mamá, dame la tarjeta de crédito porque no llegó al mes. Y hay una celebración de que entonces lo infantil y el ser niño y el ser adolescente es mucho mejor, ¿verdad? Es esta cosa de tengo ganas, voy por ello, porque mi felicidad es primero, porque mi bienestar es primero, porque no me importa si me llevo de calle mis vínculos y mis relaciones. Y utilizan muchísimo el discurso del oprimido o lo que se llama también el victimismo instrumentalizado. La persona se presenta como víctima, no entras, no llevas mucho tiempo en la relación con esa persona y de inmediatamente ya sabes quién le falló, cómo le fallaron, cómo su vida es difícil, cómo ha luchado muchísimo por salir adelante. No está mal conocer ese tipo de cosas, pero en las personas adultecentes, en las campanitas, en los Peter Pan, en las Wendy's, lo que tú vas a encontrar son personas que en su interacción, de sus primeras interacciones, ya sabes, porque ya te han dicho que alguien las engañó o que hay cosas terribles que le han pasado en su vida o que ella está muy feliz con ella misma por lo resiliente que es. Inmediatamente sacan ese discurso. Y entonces cualquier persona tendría empatía por escuchar historias así. Pero es curioso porque a partir de ese gancho es que nosotros podemos tener discernimiento. Una persona que en verdad ha cultivado resiliencia, pero también tiene determinación de ser una persona virtuosa, muy difícilmente te va a contar en sus primeras charlas cómo fue víctima de algo, porque para llegar a ese nivel de intimidad se requiere cultivar una relación de largo plazo. Entonces las personas que son adultecentes lo que buscan es que tú sepas esto ya, porque ellas van a lo que van, ¿verdad? Van y te cuentan que su rol en tu vida va a ser víctima. Y entonces te cuentan ya víctima de quién has sido y muchas veces te van a mentir, te van a decir, bueno, es que hace 3 años, fíjate que yo conocí a tal persona y me engañó y me hizo tal y cual cosa. Y entonces yo a partir de ahí no confío, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es muy sencillo que quizás no llevas más de 3 meses de conocer a esa persona y lo que conoces es de que ha sido víctima, que su vida es súper difícil, que ha hecho muchísimo por salir adelante, que se la pasa en ceremonias, danzas del sol, de la luna, temazcales, etcétera, 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 porque quiere, ¿verdad?, aportar su crecimiento, pero lo que conoces es su discurso de opresión y de ser víctima. Si vienen de cierto estatus económico, no importa cuál sea, es porque si los padres fueron ricos pero la desatendieron, si los padres fueron pobres y vivió una pobreza extrema, si la mamá le hizo tal cosa, si el papá la abandonó, em, si el ex y todos los ex, las exparejas la han engañado, si tuvo una amiga y esa amiga la traicionó, o sea, es algo que tú conoces inmediato. Y eso no sucede en una relación saludable. Esto es muy importante porque no es nada más que tengamos que saber de psicología. Tenemos que psicoeducarnos para poder vincularnos en el día a día, en el cotidiano. Es importante porque una relación saludable para llegar a un nivel de intimidad, de contar ese tipo de cosas que se abren como heridas, que se abren como genuino, un sentir genuino de esto me pasó y fue terrible. Y a raíz de eso he traído resiliencia, requiere un largo plazo. Es algo que se cuenta conforme te vas conociendo. No es algo que llega como una carta de presentación y ese diría yo que es la primera bandera roja cuando te encuentras a una persona que es una persona adultecente que tiene este síndrome de Peter Pan o síndrome de Wendy,
o incluso puede tener alguna cuestión mucho más oscura, ¿verdad? En esta sombra de la adultecencia. Porque la persona se presenta siempre como víctima, utiliza la queja, constantemente está manipulando la percepción de los demás para que la miren como una persona en indefensión, como una persona que no puede defenderse o que siempre le están pasando cosas terribles, ¿verdad? Siempre le está cargando su mala praxis a otros. Esa persona suele hacer cosas terribles porque utiliza, instrumentaliza a las demás personas y luego dice que las personas hicieron eso con ella. Entonces evita la confrontación directa, porque lo primero que acapara es la empatía y la culpa, explota la empatía y la culpa. Vas a conocer a una persona así porque tiene este lenguaje que es como muy de jóvenes, como es una persona ya de 43, 45 años y la ves hablando cosas que hablaría una persona de 20, de 18 años, ¿verdad? Las frases que usa, las palabras que usa, em, lo que comparte constantemente. Cuando ves su discurso, dices, ay, yo jamás pensaría que tiene 45 años o que tiene 43 o que tiene 50 años. Entonces, desde ese lugar explota la empatía y la culpa de quienes la escuchan o quienes se comparten con ella, ¿verdad? Quienes conviven con ella. Evita así la confrontación directa y entonces todo lo que puedas decir después respecto a su falta de responsabilidad y compromiso va a ser puesto en tu contra, ¿verdad? Va a interpretar todas las situaciones sociales, familiares y de pareja como ataques personales, sobre todo cuando se le está invitando a la toma de responsabilidad y compromiso. Y usualmente va a sacar aspectos o memorias que no tienen una carga negativa y les va a poner una carga negativa. Entonces va a decir, oye, como el viaje que hicimos a Italia y el viaje que hicieron a Italia fue maravilloso. No, yo era la mujer más triste y más terrible y tú no te diste cuenta, qué bárbara, este, y le echan toda la culpa, ¿verdad? Le dicen que fue terrible, que cómo no se pudo dar cuenta, o sea, de nuevo caen en ese lugar como víctima. Si hacen algo que no es correcto, que es inmoral, por ejemplo, he visto mucho de este perfil mandando fotos desnudas o mandando fotos con poca ropa o haciendo yoga, pero con posiciones sugerentes. Y cuando se les dice, oye, te pido que no me envíes a mí, bueno, es que yo estoy muy contenta con mi cuerpo, yo soy muy feliz con esta naturaleza, qué lástima que tú no seas de las que pueden, se sienten contentas con su cuerpo, ¿verdad? Te hacen sentir culpable, te hacen sentir que entonces son víctimas de eso que les estás pidiendo. O sea, es como si tú les prestaste dinero y le dices, oye, te voy a pedir que por favor me devuelvas este dinero. Qué bárbara, como si solo lo que tú piensas es con el dinero, ya sabía yo que solo tenías esta mirada materialista de nuestra relación y genuinamente tú le estás pidiendo algo que como adulta debe responder. No puedo pagarte el préstamo en estos momentos, o sí, sí puedo darte este dinero. Sin embargo, estas personas retuercen, ¿verdad? Y entonces te hacen sentir culpable. Y una empieza a reflexionar, ¿será que no debí pedirle este dinero? ¿Será que en verdad hice algo que a lo mejor lastimara a esta persona? Entonces, es muy importante que no caigamos en estos discursos y que podamos también tener discernimiento. ¿Por qué es importante? Porque este tipo de comportamientos y este tipo de sombras y enfermedades colectivas que están aconteciendo en muchos tejidos, acontecen porque no estamos frenándolos, porque estamos cayendo en las manipulaciones, porque estamos cayendo en que la persona lo percibe como un ataque personal, cuando en realidad tú le estás invitando a tomar compromiso, a tomar responsabilidad, para ti es importante la relación, entonces le estás diciendo, págame el dinero que me debes o te invito a que ya no hagas tal o cual cosa o vamos a ponernos de acuerdo para esto y la otra persona se siente oprimida. Te dice que eres terrible por estar pidiendo ese tipo de cosas. Y eso va dañando el tejido. Eso va dañando la manera en cómo nos vinculamos con otros. Empezamos a vincularnos con otros desde el resquemor, el resentimiento, el miedo
empezamos a observar a otros y a otras con otra perspectiva que quizás eh, no la tendríamos si no hubiésemos experimentado este tipo de episodios con personas que son, que manipulan, ¿verdad? Y que están, personas adultecentes. Entonces, el adolescentrismo no nada más es una cuestión de anécdota contemporánea, no es una anécdota contemporánea, no es una cosa que simplemente se habla de la cultura que actualmente habitamos, sino que se trata de una cuestión que está aconteciendo en nuestros vínculos, que por supuesto es espoleada e incentivada por la sombra colectiva, porque ese es un discurso que ahora está prevaleciendo bastante y que es algo que se requiere para poder tener un mayor control por parte del sistema. Si tú tienes personas que no son autodeterminadas y que no tienen pensamiento crítico y que solo están pensando cómo manipulan a las demás, entonces tienes un colectivo o grupos que puedes manipular como sistema, ¿verdad? Entonces es importante que sí podamos psicoeducarnos, que sí podamos entender este tipo de personalidades, este tipo de constructos, entender estos conceptos de tal manera que podamos cada vez construir eh, espacios salutogénicos, comunidades salutogénicas, y que podamos también ir parando y frenando este tipo de mal, este tipo de comportamiento, no desde un lugar de moralistas, ¿verdad? Sino desde un lugar de me quiero vincular bien contigo y esto no nos está permitiendo vincularnos, ¿verdad? En el mejor de los sentidos. Y cuando ya se trata de una sombra perversa, pues también poder cerrar el espacio para esto, ¿verdad? Que no entre esa manipulación. Hay una anécdota con la que quiero cerrar esta clase y es una anécdota de una mujer que llegó a uno de mis círculos y que desde que llegó me había dicho que su hermana era terrible, que su hermana era una persona que no ponía atención, que era una persona que la evitaba, que era una persona de la cual se había sentido abandonada. Y posteriormente a los círculos llega la hermana. Entonces yo ya tenía una preconcepción de la hermana por lo que me habían dicho anteriormente. Pero cuando yo empecé a conocer a la hermana, yo vi a una persona muy empática. Yo vi a una persona, escuché y por todo lo que me contó, vi a una persona muy coherente. Y en uno de los círculos que estábamos compartiendo como los dolores de vida, la hermana, la que primero llegó al círculo, la hermana malvada, le voy a poner, la hermana manipuladora, ¿verdad? Habló de que su más grande dolor era que su hermana no le había hecho caso y no le había prestado atención en cierta fecha y que eso le había dolido mucho, que todavía lo seguía arrastrando. Y entonces la hermana enfurecida le dijo, ¿cómo querías que te prestara atención si yo estaba pasando por el duelo de mi esposo que falleció? Y entonces, cuando yo le pregunté qué pasó en esa fecha, o sea, ¿tú estabas en duelo? Ella me dijo, sí, yo estaba en duelo. No había pasado más de un mes que mi esposo había fallecido. Y la hermana estaba pidiendo atención y la hermana cuando escuchó esto, de todas maneras lo vio como una falta de atención. La hermana manipuladora, ¿verdad? La adultecente. Sí, yo entiendo que tú estabas pasando por eso, pero eres una egoísta. Y cuando yo percibí esto que estoy hablando que fue hace 10 años, cuando yo percibí esto, me di cuenta que poco a poco iban a llegar a los círculos, a los talleres, a las formaciones, a los espacios espirituales y de desarrollo personal. Iban a llegar personas con este tipo de personalidad, este tipo de construcción, y poco a poco empezar a manipular también y querer hacer daño en estos tejidos porque los tejidos que en ese entonces se fueron creando tenían mucho espacio para la empatía, para la compasión y para la comprensión. Había mucha gente muy empática. Y entonces lo normal es que llegaran este tipo de personas y que poco a poco empezaran a tomar estos espacios para envenenarlos. Y eso es ahora algo que estoy viendo constantemente.
no solamente en espacios virtuales, en espacios presenciales, en todos los espacios, sean online o no. Hay personas que llegan y empiezan a envenenar los tejidos. Por eso es importante que podamos tener discernimiento y que vayamos más allá de estoy enjuiciando, porque no se trata de enjuiciar, se trata de discernir, se trata de ver, se trata de frenar esto también que está pasando en nuestras comunidades. Porque ahora este tipo de personas tienden a experimentar y a exponer como una gran opresión el llamado al orden que, por ejemplo, abuelas y abuelos están haciendo en los grupos, en los círculos, en las formaciones. Y este tipo de personas empiezan con frases como, pero es que el conocimiento es para todos. Entonces, por eso me robé el fuego, la práctica, tal o cual cosa que hizo el abuelo o la abuela. Es que yo le puse de mi cosecha y entonces ahora lo puedo vender como una formación online y altamente lucrativa. Eh, y lo ven como si los abuelos y las abuelas estuvieran oprimiendo, estuvieran arremetiendo cuando les llaman al orden, porque ellos ven la madurez y la responsabilidad como una gran opresión. Y es importante que como comunidades empecemos a observar este tipo de patrones y no permitamos que sucedan, no permitamos que sea lo que predomine en los vínculos, que incluso si algo es dicho, si algo no es traído con claridad, que seamos capaces de hablarlo en un diálogo amoroso y genuino, pero traerlo como realmente lo estamos observando, ¿verdad? No se trata de enjuiciar y no se trata de una quema de brujas, porque incluso muchas veces ese tipo de personas dicen eso. Es que es una quema de brujas nueva. No, amiga, es un llamado al orden. Y si tú sientes el orden como una opresión, imagínate todo el caos que traes en tu mente y en tu corazón. Y ese es el tipo de caos que destruyen culturas y que crean cultos. Así que es importante que podamos tener discernimiento, es importante que podamos observar esta sombra y que hagamos un llamado a la virtud y al orden.